El Señor está buscando obreros. Es el Señor a través de la escuela de la familia. Porque el Señor está buscando obreros. ¿Sabe lo que es un obrero, cierto? ¿Sí? No el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Muy bien. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 6. ¿Lo tiene? Hechos, capítulo 6. Bueno, si usted siente de participar, de ayudar, una vez que finalice el culto, se anota con la hermana o le dice: yo voy a estar allí, para poder dar testimonio y poder llamar a muchos niños para enseñarlos en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Puede llevar tratado? Muy bien. Vamos a leerlo en forma antifonal. Yo leo el primero y usted lee el segundo, hasta el versículo 7. Dice así en el nombre del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí nomás. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que viene a nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para encaminarnos, Señor, en las áreas que nosotros debemos ser ayudados, que podamos como iglesia madurar para que tu obra sea realizada. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. La iglesia de Hechos es la historia, digamos, el libro de Hechos es la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia es un modelo para la iglesia de todos los tiempos. Algunos le han llamado los hechos del Espíritu Santo, porque se ve el obrar del Espíritu Santo continuamente en la iglesia. Usted que leyó la palabra, quiero preguntarles, ¿cuáles de las palabras se repite más en estos 7 versículos? A ver, si lo leyeron conmigo. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Aleluya, discípulos. Dice que era tal el crecimiento de la iglesia, pero no lo dice así, dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Todavía no se les llamaba cristianos. Hasta el capítulo 13 por primera vez se les llama cristianos. Pero aquí el modelo de la iglesia no eran hermanos ni cristianos. Aquí se les llamaba discípulos. En toda la escritura, en el libro de Hechos, al menos los primeros 12 capítulos, siempre a los que seguían a Cristo se les llamaba discípulos. Después se les llamó cristianos como seguidores de Cristo, pero discípulos. Y yo le he puesto, y he estado conversando esto y meditando, discípulos y no creyentes. La iglesia creció tanto, porque cada persona que se convertía se transformaba en un discípulo. Cada persona que recibía a Cristo era entonces un discípulo del Señor. Y discípulo era un aprendiz de Cristo. Y luego comenzaban a hacer todo lo que aprendían de Cristo y de los apóstoles. La iglesia en Hechos era tremendamente fuerte. ¿Por qué? Porque tenía una cristología, una doctrina acerca de Cristo. ¿Ya? Luego vemos el accionar del Espíritu Santo, porque la iglesia no se movió sin ser investida de poder. Y lo que más debería buscar la iglesia de este tiempo es el poder de Dios para dar testimonio, para ser testigos de la obra de Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Y acá cuando eligen a los diáconos, le piden, ¿cierto?, que sean personas escogidas dentro de los mismos discípulos, pero tenían que tener algunos requisitos. Tenían que ser de buen testimonio. Le pidieron entonces a la multitud, a la iglesia que conformaba ese tiempo, o a los discípulos, les pidieron que presentaran
7 varones, porque ellos tenían una situación de que estaban dejando lo más importante, que era orar y el estudio de la palabra, pasar tiempos con la palabra de Dios. Lo primero que aprende un discípulo, fuera de la obediencia y fuera de aprender a tener un devocional, el discípulo tiene que estar con la palabra de Dios. Todo aquel que es discípulo de Cristo tiene que estar con la palabra de Dios. ¿Y cuándo tiene que estar con la palabra de Dios? Cada día. Porque es un discípulo. Es uno que está siguiendo a Cristo. Es uno que está imitando a Cristo. Es uno que quiere ser como Cristo. Quiere seguir su ejemplo. Es el referente máximo que la iglesia tiene de un modelo para nosotros. No hay nadie más alto, ningún profeta, por muy grande que hayan sido, o los apóstoles, más que Cristo. Algunas veces uno le pregunta a la gente, ¿y a quién te gustaría parecerte? A Pedro, a Pablo. Dan muchos ejemplos, pero pocas veces dicen, me gustaría parecerme a Cristo. Porque parece que eso es como inalcanzable. Pero en la Biblia no es inalcanzable. Porque el apóstol Pablo pone como referente a Jesucristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Y se está refiriendo a Jesucristo. Así que no es inalcanzable. Por eso muchas personas dicen, prefiero parecerme a Pablo, a Pedro, a Esteban. No sé, cada uno tiene su favorito. Pero nuestro referente y a quien debemos parecernos es a Jesucristo. Porque Él tiene respuesta para todo. Entonces aquí dice que tenían que tener buen testimonio. ¿Qué es lo que es el testimonio? ¿Quién me puede decir qué es lo que es el testimonio? Un ejemplo de vida. En este caso, en la iglesia sería un buen testimonio. ¿Quién? ¿Quién sería una persona de buen testimonio en la comunidad? Vamos, si usted lo sabe, díganlo. ¿Quién sería una persona de buen testimonio? Una persona íntegra. Una persona que vive bien como cristiano. Una persona que paga sus deudas. Una persona que los vecinos dicen, ese es una persona diferente. Todos hablan bien de aquella persona, que es humilde, que es una persona que se relaciona bien, que es una persona que nunca se le ve en nada feo, sino que siempre es la misma persona en todo lugar. Buen testimonio. Entonces, dentro de la comunidad de discípulos, los apóstoles le dicen, búsquennos varones de buen testimonio. Es el primer requisito, buen testimonio, buena conducta. Aquí usted lo puede buscar, ¿ya? Buen testimonio. Luego le dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo usted se da cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Tiene el fruto del Espíritu? ¿Ya? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso se resume, dominio propio, todo se resume en una persona que está llena de amor. Llena del Espíritu Santo es una persona que está gozosa, que está alegre, que está llena de amor. Pero este lleno de amor no es para la familia. Este lleno de amor es para toda la gente, para todo el mundo. Quiere que toda la gente se salve.
porque ese es el amor de Dios. Quiere que toda la gente se salve. Y luego dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué es lo que es la sabiduría? ¿Qué es lo que es la sabiduría? ¿Cómo? La correcta aplicación del conocimiento. Muy bueno. Mi hermana dijo, la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos la sabiduría en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios encarnaba la verdadera sabiduría. Y Proverbios, en varios capítulos, se personifica la sabiduría a través del buen actuar, de la buena conducta. Se personifica la sabiduría de Cristo, porque toda esa sabiduría apuntaba a Cristo. Entonces, la aplicación del conocimiento, es decir, aquí había un problema, crecieron los discípulos. Entre los griegos, entre la comunidad de griegos y comunidad judía, y dice que había muchas viudas y eran desatendidas, había un problema, crecieron tanto que había un problema, se descuidaban las viudas, las que eran mayores de edad, que eran temerosas del Señor, y había un problema. Entonces, nacieron los diáconos para servir a las mesas y tenían que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, para que se encargara entonces este trabajo. Imagínense, para servir solamente a las mesas. ¿Por qué a las mesas? Porque los diáconos iban a administrar recursos, iban a administrar alimentos, iban a administrar entonces lo que la iglesia le daba a las viudas. Y como había muchos discípulos, la iglesia ya tenía en el primer momento arriba de 8,000. Y luego la palabra crecía, prevalecía, los discípulos se aumentaban y se generaban algunos cambios porque la comunidad de discípulos era demasiado grande. Porque era una iglesia que vivía con un dinamismo tremendo y en el mover del Espíritu Santo, y había una comunidad que nadie decía esto es mío o esto es tuyo, sino que ellos compartían y la gente era tocada por el poder de Dios, y algunos que tenían varias propiedades vendían una y dice que lo llevaban a los pies de los apóstoles, y los diáconos tenían que administrar recursos. Por eso tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buena conducta y tenían que tener sabiduría para aplicar a quién le iban a repartir. Porque generalmente el ser humano le cae simpático a alguien y a ese le damos. Y al que no le cae simpático, no le damos. Y aquí no se trata, en esta comunidad de creyentes, no se trata a quién es más amigo, que le cae más simpático o menos simpático. Aquí se trata de ser equitativo, justo en la repartición. Lo hacían los apóstoles, pero ya los apóstoles no tenían tiempo para eso. Tenían que dedicarse al estudio de la palabra y a la oración. Por eso se hacen imprescindibles los ministerios dentro de la iglesia. Es importante que cada uno vaya ocupando el lugar que Dios quiere que ocupe, y tiene que hacerlo con fidelidad a Dios, no para agradar a las personas que le han encomendado ese trabajo. Dice que agradó, y ahí los menciona a los diáconos, y los apóstoles orando le impusieron las manos para que pudieran hacer bien esa labor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El número de discípulos se multiplicaba. Hoy día la iglesia ha carecido de multiplicación. La iglesia hoy, en esta última década,
aquí en Chile el evangelio no ha crecido como debería crecer, no se multiplica. Siempre he dicho que la multiplicación tiene que ver con si 10 traen a 10, 10 por 10 serían 100. Y si 20 traen a 20, 20 por 20 serían 400. Y si 50 traen 10 cada uno, serían 500 personas. ¿Se da cuenta lo que es la multiplicación? Y Dios está buscando discípulos y no creyentes. Discípulos. Y para ser discípulo usted tiene que convertirse en un seguidor de Jesucristo primero y dejar que le enseñen. Porque si a usted no es formado, supongamos, usted va a una escuela formal, ¿cierto? Va a un liceo politécnico, va a un instituto profesional técnico, va a la universidad y usted entra en un proceso para que luego usted adquiera una carrera. Entonces tiene que pasar los controles, ¿cierto? Tiene que pasar un tiempo de asistencia, tiene que estar con los profesores, rendir cada prueba para llegar a convertirse en un profesional, de alguna manera en cualquier área. Pero si usted no pasa esos procesos, usted no es reconocido como nada. Entonces en la iglesia también tenemos que pasar procesos. Y esos procesos no son fáciles, porque hablamos, en la mañana hacíamos comentario en hermanos de la autodisciplina, porque el discípulo también tiene que tener disciplina y tiene que autorregularse, porque nadie le va a andar diciendo, ¿oraste en la casa? ¿Leíste la Biblia en la casa? Oye, el miércoles fuiste a la iglesia, ¿estuviste el viernes en la oración? Nadie le va a estar diciendo nada. Entonces usted se tiene que autorregular. Y usted es el que tiene que buscar de Dios. Es usted que tiene que tomar un compromiso con Dios y decir, yo voy a pasar los procesos para llegar a convertirme en un hombre o en una mujer de Dios. Tenga o no tenga ministerio, pero yo quiero ganar y cumplir el propósito que el Evangelio tiene en la Escritura, que es compartir el Evangelio donde Dios me lleve. Entonces, cuando uno va pasando los procesos y solo se pone bajo la disposición de otros para crecer y desarrollarse, ahí usted se convierte en un discípulo. Los miércoles aquí se da discipulado. Todos los miércoles hay una clase de discipulado. Y estamos allá también, al otro lado, también estamos teniendo una clase de discipulado. Pero ¿sabe lo que cuesta dejarse enseñar? ¿Sabe lo que cuesta la autodisciplina? La automotivación. Así como Timoteo, Tito se pusieron ahí al lado de Pablo para aprender. Y ellos fueron apóstoles, al igual que Pablo. Dios, escúchame bien por favor, Dios siempre cuando quiera usar tu vida, te va a poner un tutor al lado. Nadie puede llegar a ser alguien si no tiene un tutor al lado. Nadie puede crecer ni desarrollarse si no hay uno que le enseñe, que le corrija, que le aclare las situaciones que tenga que ver, que tenga que dar cuenta a alguien. Porque nadie se puede mandar solo. ¿Cómo crecía la iglesia? Dice que había una doctrina apostólica. Y se lo voy a corroborar con la Biblia. Cuando el Espíritu Santo en Hechos 13, habla el Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
¿Qué pasó cuando ellos fueron al viaje misionero y vieron la gloria de Dios y muchos discípulos se convertían? Porque es la tónica, y yo tengo varias citas bíblicas, primeramente, cómo Dios ahí en Samaria trastornó Samaria con la palabra de Dios, y habían milagros tremendos ahí en Samaria, ¿ya? En el capítulo 8:4, en el 9:35 dice que le vieron todo y se convirtieron al Señor. Luego en el 42, muchos creyeron en el Señor, gran número creyó. En el 11:1, y así sucesivamente va la iglesia. En el 11:21, 11:24, una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. En el 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, dice, frente a la predicación. Los discípulos aumentaban en número cada día. En el 13:49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Miren lo que hacían los discípulos. En el 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Y en el 22 dice, vamos a leerlo de la Biblia, 14:22, ahí está. Yo lo voy a leer de mi Biblia, porque esta está más ungida. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero fíjese, aquí vemos de Hechos capítulo 13, 14, 15, vemos la acción de Pablo como apóstol con Bernabé. Ellos andaban haciendo discípulos, predicando la palabra, pero haciendo discípulos. La iglesia en el libro de Hechos hacía discípulos. La iglesia de hoy, ¿qué tiene que hacer? Discípulos. Y usted, para hacer discípulos, se tiene que preparar. Si no se prepara, si no sigue los procesos, ¿qué discípulos va a hacer? Va a predicar a Cristo. La gente va a conocer a Cristo. Pero ¿qué les va a enseñar? Porque cuando usted ve en la Biblia, Pablo y Bernabé, dice, se detuvieron allí 2 años y estuvieron mucho tiempo enseñando a los discípulos. La palabra ahí, enseñar, es paidogogos. Allí están enseñando a la gente todo lo que tiene que ver con Jesucristo. ¿Y qué acontece? Mire, este tremendo apóstol que había sido encomendado, ¿dónde? ¿Dónde había hablado el Espíritu Santo? Hechos 13. Sí, Saulo o Pablo, ya es Pablo. Dice el Espíritu Santo ahí en Hechos 13, 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Ellos fueron encomendados en ayuno y oración por la iglesia, les impusieron las manos y los despidieron, y ellos salieron a la obra misionera. Pero aquí, en el capítulo 14, versículo 24, cuando vienen de regreso y vuelven a Antioquía, mire, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Predican el evangelio. Descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe
a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En Antioquía había una congregación de 500 hermanos. Y ellos, Pablo con Bernabé, vuelven a la base misionera donde habían encomendado, por la gracia de Dios, los pastores o los apóstoles que estaban allí ministrando, porque habían al menos 4, menciona, y ellos le habían ayunado y orado y le habían impuesto las manos y habían salido a hacer la obra misionera. Y luego de un tiempo, Bernabé con Pablo llegan. ¿A qué llegan? ¿A qué llegan a Antioquía? Llegan a dar cuenta de lo que habían hecho. Traen los informes, porque ellos no se mandaban solos. Ellos traen los informes, eran apóstoles, y traen los informes a la iglesia. ¿Se da cuenta que nadie se manda solo? Traen los informes y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Siempre el salto fatal de muchos ministerios que se mandan solos. Los ministerios salen, pero no salen para ser independientes. Tienen que estar sujetos, todos sujetos. Y la iglesia los encomienda con ayuno y oración y se le impone las manos. Y cuando el Espíritu Santo habla, cuando nosotros vemos el patrón escritural, vemos el mover del Espíritu Santo acá. Tremendo. Cuando la iglesia toma este modelo, aquí entonces el Espíritu Santo tiene plena libertad para moverse y hacer grandes cosas. Yo tengo subrayado acá muchos momentos cuando comienza el Espíritu Santo a moverse. Si usted ve en el 8:15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Me acuerdo a la pastora Doris cuando fuimos a ayudarle y el Señor le había dado una visión y me dijo: oh, yo vi cuando venían los ángeles del norte. Venían los ángeles del norte a ayudarme en la obra, a construir el templo. Y aquí íbamos varios hermanos, iba el pastor Germán ahí que se lució con una pala, moviendo como 15 cubos de arena con cemento y ¿sabe qué? A la hora de almuerzo no nos sentábamos, nos echábamos ajustados, con ganas de tomar harto jugo y comer una rica comida, porque toda la mañana con una pala estábamos ministrando al Señor, haciendo un templo ahí en Miraflores, y que está súper lindo el templo hoy día. Pero iban ángeles del norte, de aquí íbamos allá a ayudar, y ella se alegró tanto cuando le avisamos que íbamos a trabajar con la pala, no teníamos una betonera, con la pala ahí, revolviendo arena con cemento y piedra. Fuimos como 8 angelitos. Y el Señor le dio la visión a la pastora Doris que venían ángeles. Y en la iglesia, en Apocalipsis, usted ve que a los pastores se les llama ángeles. Así que véame las alas. Mire cómo Dios menciona a los pastores. Dice: escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel, ¿cierto? Y era el pastor de la iglesia. Pero bueno, Dios habla por ángeles y le dice aquí en el versículo 26, dice 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Y Felipe escuchó, estaba buena la campaña evangelística, los demonios salían de la gente, los paralíticos eran sanados, los mancos eran curados. Era una cosa pero tremenda. Escucha la voz del Señor y Felipe se va al desierto. Porque Dios puede salvar multitudes como puede salvar a uno. Y en este caso iba por una persona, que era un ministro de Etiopía. Y va, y él está en un cruce de camino y de repente un carro, un Mercedes-Benz, con caballos. Y el Espíritu dice, le habla, fíjese, la intervención del Espíritu Santo. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo le habló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Acércate, júntate a ese carro. Y él, como buen copuchento, se acercó y miró adentro del carro. Y ahí vio a este hombre que venía leyendo un rollo del profeta Isaías. Y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y no entendía nada. Entonces Dios tenía preparado a Felipe para que le enseñara el Evangelio. Y ahí le predica el Evangelio de Jesús. Y si nosotros vamos viendo capítulo por capítulo, vemos la intervención del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está direccionando a la iglesia. Y en el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo tomó aquí y lo dejó a 30 kilómetros más allá. Así en un segundo, cuando se bautizaron, subieron ambos del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Arpajesotomai, ¡pum!, y lo puso a 30 kilómetros. Y Felipe se encontró en Azoto predicando el Evangelio. Una intervención sobrenatural de Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que gustar. La intervención del Espíritu Santo. Direccionando, guiando a la iglesia. Aquí está el modelo. Aquí está el modelo. Pero primero hay que ser discípulo. Si usted no es discípulo o discípula, usted no va a poder enseñar a nadie. Usted tiene que aprender. Se tiene que preparar. Se tiene que autorregular. Se tiene que autodisciplinar. Ser una persona obediente. Aprender doctrina de la palabra de Dios. Ser enseñado. No solamente en el conocimiento, porque yo conozco personas que se leen la Biblia una y otra vez y no entienden nada, porque lo hacen solamente con su mente, con su capacidad. Aquí no vale eso. Hay gente muy docta en el conocimiento, pero sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Palabra y Espíritu Santo unidos. El fuego de Dios tiene que estar la pasión, tiene que estar entonces el carácter de Cristo, que habla de un hombre o una mujer íntegra. Buen comportamiento, que nadie pueda decir nada, que pague sus deudas, que no sea fiador de nadie, que tiene que honrar a las personas, que todos hablen bien. Un discípulo se tiene que esforzar de tener no una apariencia de que sabe de Dios, sino que tiene que conocer a Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Pregunto otra cosa, ¿se ha dejado enseñar? Comience a dejarse enseñar. Dios tiene gente que a usted le pueden enseñar. ¿Se quiere convertir en un discípulo? O una discípula, porque le llaman discípula a Tabita. Hay Dorcas. Tabita era discípula. Era jovencita, alrededor de 16 años.
y era discípula. Entonces cuando uno se deja enseñar, es como el sacerdote con Samuel. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Elí. ¿Dónde, en qué texto bíblico aparece ese relato? Pero, ¿dónde aparece ese relato? ¿Usted lee la Biblia? ¿Alguna vez en la semana? Sí, pastor, la leo todos los días. Oye, Marta, ¿dónde está la Biblia? Anda a buscarla, está en el ropero. Y llega con la Biblia llena de polvo. Y la leía todos los días. Y la Biblia empolvada. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Al menos lee la Biblia. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días con la Biblia, meditando. Todos los días tiene un devocional. Todos los días está ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Y con cierta regularidad, al menos una vez a la semana, va a un lugar, ya sea a la escuela de la familia, o al discipulado, o a un FAE, donde se adiestra en la enseñanza para predicar el Evangelio. Pero nadie le va a andar diciendo, anda, conviértete en un discípulo, anda, no seas flojo, deja tu flojera o hazte el tiempo. Nadie le va a andar diciendo eso. Usted solo se tiene que autoimponer esas cosas. Usted solo se tiene que motivar. Poníamos un ejemplo, porque estoy hablando del libro de los Hechos, en la escuela de la familia, y poníamos un ejemplo. Un hermano ponía un ejemplo de su oración, como una rutina, y una rutina que a usted le ayuda a crecer y a perseverar. Y yo le contaba también mi experiencia de venir aquí al templo a orar en las mañanas, y de repente era, este Señor Jesús, ¡pum! Y estaba en la gloria, entraba y una cosa maravillosa, se le hacía nada el tiempo y oraba y se gozaba ahí en la oración. Y de repente, usted estaba 2 horas, 3 horas, de repente, le daba sueño, Señor, estoy cansado, y aquí no pasa nada, está aburrida la cosa, pero estaba 3 horas ahí arrodillado buscando la presencia del Señor y no entraba, no había caso. Mi mente estaba saturada de otros pensamientos y no entraba, pero estaba en la rutina todos los días, haya brillo o no haya brillo, ahí todos los días, sea entretenido, más o menos, fome, horrible, ahí estaba, con Dios. Y algunas veces, como estaba medio aburrido, demasiado o agotado, yo decía, me ponía a dormir arriba del altar. Y le decía, Señor, estoy cansado, permiso, voy a dormir un poquito. Pero háblame mientras duermo. Háblame, ministrame con tu Espíritu Santo mientras duermo. Necesito descansar, Señor. Y lo hacía. Y esa rutina, todos los días un poquito, se va juntando. Es como que usted ahorra un poquito. 5,000, un mes, 10,000 pesos, 15,000 otro, 25, 10,000 y así. Y le va poniendo al banco. Y no se va a dar cuenta cuando tiene una gran suma de dinero, si es metódico, si es constante para hacer las cosas. En la oración, la única manera de aprender a orar es orando. No existe otra. Y no es muy entretenido. Me acuerdo los primeros años, habían hermanos tan insistentes que decían, pastor, pero yo quiero estar con usted ya. Muy bien, pero es que yo tengo que acostarme, le decía. Pero es que está buena la conversa, estamos aprendiendo. Ya yo le decía, muy bien, yo voy a estar con ustedes hasta las 12 de la noche. Mi esposa ahí estaba, ven a acostarte.
ya manda a los hermanos que salgan ya, que se vayan a su hogar. Pero eran tan insistentes, 2 o 3 hermanas, y yo les decía, ya, muy bien, mira, hagamos una cosa. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana. Vamos a conversar de las cosas de Dios, pero a la 1 de la mañana nos vamos al templo y vamos a ir a orar el resto de la noche. ¿Ok? Ok, pastor. Entonces yo estaba hasta la 1 conversando, compartiendo con ellos. Me iba a sacrificar esa noche. Y después nos veníamos a la 1. Empezábamos a orar y a los 15 minutos estaban los discípulos. Le pasó a Jesús. Pero ellos querían amanecerse, eran jóvenes. Pasaba media hora y ya estaban fuera de combate. Pero la única manera de crecer y de desarrollarse es cuando uno desea, cuando tiene pasión, cuando desea crecer, desea ver avance en la propia vida. Y tiene que hacer esfuerzos, tiene que hacer sacrificios o algunas cosas, al menos, para poder desarrollarse y crecer. Y lo mejor que puede hacer un discípulo es buscar un mentor, alguien que le enseñe, alguien que le dirija, alguien que le corrija, alguien que le diga, no estás haciendo bien. Hey, dale más tiempo a tu familia. ¿Cómo se te ocurre dejar a tu señora sola? Al menos trae la señora. ¿Ve? Alguien tiene que estarle corrigiendo, porque uno se tiende a ir a los extremos. De la nada quiere todo, y de todo quiere nada. Entonces siempre Dios nos da el equilibrio, y por eso necesitamos corrección. Conocí a un hermano, conocí poco de él, pero lo conocí en una faena al sur. Y él me dijo que tocaba en el coro, en la iglesia, y por muchos años había servido a Dios. Y resulta que él tocaba en el coro y salía a predicar toda la semana y tenía pasión por Cristo. Pero parece que la señora no, porque la señora le abandonó. Y yo cuando escuché su testimonio dije, pero ¿cómo? ¿Quiere decir que tú predicabas, vivías predicando y salías a predicar y descuidaste tu familia y tu señora se aburrió de ti? Quedamos pensando, conversando. Sí, es que me lo pasaba mucho en la iglesia. Desequilibrio. Pero resulta, ¿y con quién se fue tu señora? Se fue con un hermano del coro. Pero ¿cómo se fue? No entiendo esa clase de evangelio. ¿Qué significa eso? Canuteo. Cristo no se formó en el corazón. ¿Qué es lo que había? Tradición evangélica. Canuteo cristiano. Cristo no estaba instalado en el centro de su corazón. Porque cuando vino la tentación, ¡pum!, se fueron, así, y dejaron a Cristo de inmediato. El que conoce a Cristo nunca lo deja. El que tiene una revelación de Cristo no lo deja nunca. No va a transar el evangelio por las conveniencias personales, o por las tentaciones, o por el robo, o por cualquier cosa, por cualquier pecado, no va a transar. Porque el que aprende de Cristo, o ha sido enseñado con Cristo, sabe que Cristo es todo. Y hay una meditación diaria en la palabra, y esa autorregulación de esa palabra, eso le va dando vida, le va dando entonces una consistencia como discípulo. La reflexión en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Y todo eso, el evangelio que se va produciendo, tiene que traer una transformación en el carácter. Si antes era mentiroso, ya deja de ser mentiroso. Si antes era un pelambriento, un suelto de lengua, deja de ser un suelto de lengua.
Si era un irresponsable, deja de ser irresponsable y se vuelve una persona responsable. Si antes le debía a cada santo una vela, ahora ya no le debe a ningún santo una vela. ¿Entiende ese concepto? Porque paga sus deudas. Es responsable, es íntegro. Se compromete y cumple. Entonces, el Evangelio va trayendo una metamorfosis en el corazón. El Evangelio va transformando el carácter. Me va haciendo mejor. Me va haciendo un mejor padre, un mejor esposo. Me va haciendo un mejor hermano. En la fe, me va haciendo una persona que ame al prójimo y no le haga daño. Porque el Evangelio trae una transformación. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, la palabra me corrige, la palabra me enseña, la palabra me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces hay una transformación del carácter, porque Dios nos buscó a todos nosotros y estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vinimos al conocimiento de Cristo, Cristo hizo una transformación. Y si el Evangelio no hace una transformación en tu vida, tú estás perdiendo el tiempo. Y Dios no quiere que pierdas el tiempo. El Evangelio tiene el poder de transformar tu vida, pero tú te tienes que rendir a Él. Tú tienes que ir a la oración todos los días y decirle: Señor, ayúdame en estos pecados que nadie conoce, pero tú los conoces. Ayúdame, Señor. Tú sabes que me gusta robar. Hay gente que tiene esa adicción a tomar lo ajeno, pero entiende que a través del Evangelio no tengo que tomarlo. Entonces, cuando el Evangelio y el Espíritu Santo le habla, la persona deja de robar. Si antes era mentirosa, hay algunos que mienten por deporte. Pero esa era la antigua vida. Ahora hay una nueva vida en Cristo Jesús. Hay una transformación. Porque el Evangelio eso es. Buenas noticias de salvación. Que el Señor pagó por nuestros pecados. No tenemos que cargarlos nosotros porque el Señor nos redimió, nos quitó las maldiciones, nos quitó las condenaciones, nos quitó todo lo que era nuestro para poner lo de Él, lo divino, en cada uno de nosotros. Y cuando Él pone lo divino y nos transforma, hace una mejor persona, un discípulo. Entonces, ¿cuál es el lastre de ese hermano pentecostal que la señora se le fue con el otro? Es que no eran discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que eran? Eran religiosos, porque le enseñaron a tocar y de inmediato se fue al coro. Aquí, que alguien pase aquí al ministerio musical, tiene que pasar tiempo y tiene que tomar un compromiso y tiene que dejarse enseñar por el director del ministerio musical. Si no, no puede estar. Tiene que venir a los ensayos, tiene que sujetarse. No, ya me voy a ir allá a la iglesia porque allá me pasan al púlpito de inmediato y allá inmediatamente soy predicador. Aquí no es así. ¿Por qué no es así? Porque tenemos que ver el fruto del Espíritu, tenemos que ver la transformación que Dios está haciendo en su vida. Con esto termino. Un día leyendo los mandamientos me encontré con el no robarás. Y yo pensaba que no era ladrón. A lo mejor también usted piensa que no es ladrón. Pero yo me di cuenta
Y el Señor dice, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Ira, pasiones desordenadas, malas palabras, tantas cosas que deben salir de nosotros. Y nosotros, como no hemos sido enseñados, seguimos cometiendo los mismos errores. Por 20 años, por 30 años, cometiendo los mismos errores. Porque la palabra de Dios no ha calado profundamente donde tiene que calar. Uno no se convierte en discípulo por más años que lleva en la iglesia. Se convierte en discípulo porque aprende a autorregularse, a disciplinarse, a obedecer libremente, libremente, y aprende a amar a Dios. ¿Usted puede decir que ama a Dios? ¿Usted puede decir que conoce a Dios? Claro que lo puede decir. Cuando se va rindiendo. Cuando se va rindiendo a la palabra de Dios. Cuando usted le dice, Señor, yo quiero menguar para que tú puedas crecer. Ahí es donde la palabra cobra sentido. Y ahí es cuando la gente va a mirar o va a hablar bien de usted. Porque usted, sin decir, es un discípulo del Señor Jesucristo. Los hechos tienen que hablar más que las palabras. Yo puedo hablar muy bonito de Cristo, pero puedo vivir muy feo. Y aquí hay que hablar y ser consecuente con la palabra de Dios. El Señor tiene que ayudarnos. A través del Espíritu Santo tiene que transformar nuestra vida para que nosotros podamos ser realmente discípulos de Cristo. ¿Por qué hay gente que no quiere venir luego más a la iglesia? ¿Por qué se aburre como que ya lo sabe todo de la iglesia o de la enseñanza? Hay gente que se queda. ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios? ¿Sabe por qué? Mucha gente se queda porque deja de mirar a Cristo. Deja de mirar al Señor Jesucristo. Y ahí se empieza a quedar. Porque al dejar de mirar a Jesucristo, empieza a mirar los errores de los demás. Y siempre en la iglesia va a haber mucho error. En la iglesia, en sus hermanos y aún en sus pastores van a haber errores. Pero en Cristo no hay errores. No hay errores. Y la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces las personas muchas veces buscan excusas para quedarse, para ya no seguir a Jesús. ¿A usted quién le llamó? ¿El hermano, la hermana, el pastor o Jesús? Entonces aprenda de Jesús. Hasta el final con Jesús. Seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Porque Él le va a sostener a usted. Jesús le va a sostener. No le va a sostener el hermano, ni el pastor tampoco. El que le va a sostener y va a estar en todo tiempo con usted se llama Jesús. Volvamos a releer el libro de Hechos. Subrayemos. Veamos el obrar del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que es ser un discípulo de Cristo. El gran error de la iglesia en Chile y en Latinoamérica es que las iglesias no han hecho discípulos. A lo mejor no nos enseñaron a ser discípulos. Hemos predicado el Evangelio, la gente se convierte, pero no hemos sabido aprovechar ese material que Dios ha traído a las congregaciones, porque no los hemos enseñado, no los hemos formado. Entonces tenemos que volver a enseñar. Hay que volver a enseñar.
Así que le haría bien venir el miércoles. ¿A qué? A un discipulado. El pastor Germán se está esforzando para dar un buen discipulado. Son 4 tomos. Y recién va en la 4ª parte del discipulado, o al medio del libro, no sé. Venga y aprenda. Y no venga con cara de fariseo ahí a duras penas. No, venga automotivado. Usted venga mirando a Jesucristo. Porque aunque el pastor es simpático, pero si a usted no le gusta cómo habla, cómo enseña, cómo se para, no lo vea a él, vea a Cristo. Hay una instancia para que usted se convierta en un discípulo de Cristo. Y vamos a tener más instancias. Necesitamos que la iglesia toda sea enseñada. Porque hay gente que tiene más maña que ¿cómo dice el dicho? Que un alacrán. Pero las mañas hay que dejarlas. Tienes que dejar esas mañas y tienes que dejar que Cristo entre en el centro de tu corazón. Ay, yo fui a la iglesia, nadie me saludó. Nadie me miró. Eso está para la gente nueva, pero no para ti, que llevas años en la iglesia. Entendemos que pasamos procesos, pero tú que llevas años en la iglesia ya tienes que estar enseñando a otros. Tienes que estar formando a otros. Deberías tener tu grupo, a lo mejor un grupo de 50 personas y tú estarlas ministrando. Con tu ministerio, el ministerio que te dio el Señor. Y que yo no voy a tener problema en reconocerte de tu ministerio. Y te voy a abrir camino. Pero tienes que demostrar que tienes dedos para el piano. Y tienes que aguantar los chaparrones. Y tienes que aguantar las situaciones que se viven en el servicio del Señor. Porque servir a Dios, servir a las mesas, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que tener buen testimonio. ¿Y cuál más? Y tiene que tener sabiduría. Ay, a mí me gustan tanto los viejitos, tanto los ancianitos. Ay, que quiero trabajar con ellos. ¿Saben lo que son los ancianos? Son troncos viejos. Y no los vas a cambiar, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en ellos. Troncos viejos. Los ancianos, disculpen hermanos ancianos, porque ya no los vamos a poder doblar. Un arbolito nuevo, usted le pone un tutor, ¿cierto? Y el arbolito se va derechito, es más fácil. Pero un tronco ya que está formado, un árbol que está formado y que quedó hacia el lado, ya quedó hacia el lado nomás. No lo vamos a poder enderezar a menos que el Espíritu Santo lo enderece. ¿Se necesita la llenura del Espíritu Santo? Sí. ¿Se necesita amor por la gente? Sí. Porque cuando usted va a servir a la gente, necesita amor. Porque si usted no ama, no va a poder servir a la gente. Tiene que amar. ¿Se da cuenta o no? Discípulo. Ay, que son tan complicados estos hermanitos, esta familia. Bueno, si tú vas a servir, tú les vas a llevar la enseñanza y el evangelio y van a ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Porque todos venimos del otro lado. Todos venimos de allá. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo llegaste tú? Con hediondez a pescado. Con hediondez a pecado. Muertos en delitos y pecados. Así todos llegamos.
No éramos ningunos santos. Pero Dios nos recibió en su misericordia y nos amó así, nos recibió y nos comenzó a enseñar y comenzó a cambiar nuestra vida. Usted, que ha recibido tanta misericordia de Dios, usted tiene que hacer lo mismo. De gracia recibiste, de gracia tienes que compartir el Evangelio. La historia de la iglesia, en los hechos, es la compasión de Dios obrando a favor del perdido. Así es que, como dicen los jóvenes, hermanos, pongámonos las pilas. Duracell. Volvamos a repensar en el Evangelio que tenemos y volvámonos a Dios y digámosle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero avanzar, no me quiero quedar, no me quiero allí acomodar. Yo quiero avanzar contigo, quiero conocerte más profundamente. Y los errores que cometemos es para avanzar, no para quedarnos. Si usted y yo hemos cometido errores, vamos a seguir adelante, porque no somos perfectos. Usted no es perfecto, ni yo soy perfecto. Ni nadie aquí en esta sala es perfecto. El único perfecto es Dios. Y los errores tienen que enseñarnos. Y no tienen que dejarnos ahí. Tienen que ser un trampolín para que nosotros podamos entonces saltar allí al agua y aprender bien a nadar. Tiene que ser algo que nos motive a seguir adelante y que nos muestre nuestras debilidades para que nos acerquemos más a Dios y dependamos más de Dios. Porque el Evangelio es lo único que puede transformar al ser humano. Por eso el Señor nos mandó a predicar. Y Pablo le dice a Timoteo: predica, predica, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Pero en el libro de Hechos nos muestra cómo Jesús comenzó a hacer las cosas y a enseñar a otros a hacerlas. Les transformó el carácter. Y es ahí donde Dios quiere meter el dedo en la llaga, en nuestro carácter, en aquellas cosas que están mal. Ahí quiere meter el dedo en la llaga el Señor, el Espíritu Santo. Pero Dios no va a meter el dedo en la llaga si tú no lo dejas, porque Dios no te va a obligar. Tú te tienes que decirle: Señor, aquí estoy, transfórmame, modélame a tu imagen. Espíritu Santo, entra y muéstrame todas las arañas y todas las telas de arañas que tienen que salir. Tienes que encontrarte tú con Dios. Tal cual como Jacob dice que cruzó el vado y esa noche dijo: yo no voy a salir de aquí si no me bendices, si no haces algo conmigo, porque siempre he sido un ladrón, un usurpador. No he podido cambiar de vida, pero aquí estoy esta noche y voy a luchar contigo. Se agarró del ángel y dice que el ángel le tocó, ¿cierto?, el encaje de su muslo en la cadera, y después de haber tenido un encuentro con Dios, Jacob salió caminando de esta manera. Nunca más fue el mismo. Porque Dios esa noche le transformó y le cambió. Y le dejó una marca para que nunca se olvidara. Tenemos que volvernos a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Volvernos a Dios. Dejar que la palabra entre, discipulado. Reflexionar, que la palabra entre. Hay que irse.
Hay que ir a tomar 11. La palabra tiene que entrar adentro, hasta los huesos. Tiene que encarnarse la palabra en nosotros. Si no se encarna, no hay posibilidades de cambio. Así que cada uno tiene que tomar decisiones. Hay una invitación a servir ahí en la Carlos González el sábado a las 11 de la mañana. A lo mejor ahí empieza tu discipulado. A lo mejor ya tienes harto conocimiento de la Biblia, pero te falta práctica. Ya, pues ahí, así se empieza, comprometiéndose. Si no, tú no te comprometes con Dios, no vas a crecer, no te vas a desarrollar. Algunos se están sacando los compromisos con Dios. Me río porque yo de repente pienso en tantos compromisos que estoy que me quiero sacar algunos. Pero he descubierto que mientras más me los quiero sacar, Dios me da otras tareas. Y a lo mejor me conviene estar bien ocupado. Pero hay que comprometerse. Si usted no se compromete con Dios, usted no crece. Así que comprométase con Dios y avance en el cristianismo. Póngase de pie. Yo sé que hay algunos que ya son discípulos, pero el Señor necesita a todos como discípulos. Imagínense, no le llegamos ni al talón a la iglesia de Antioquía, que tenía 500 personas y era en los primeros tiempos. Samaria fue visitada y donde Pablo entraba en una ciudad, esa ciudad era conmovida. 1, 2, predicaba el evangelio incansablemente. Discípulo, bájele el volumen, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios necesita gente que impacte ciudades. Necesitamos impactar esta ciudad de Talca. Necesitamos impactar una región. Necesitamos impactar un país. Pero no se va a impactar con tradiciones. Por muy lindo que suenen los instrumentos, por muy lindo que predique o que dirija, o todo lo que se haga en la iglesia, esto se hace aquí en la iglesia, necesitamos gente afuera, el campo, Jesús dijo, el campo es el mundo, allá se necesita. Y allá hay que vivir bien, en el mundo, en el trabajo, donde tú te relacionas, ahí tienes que predicar a Cristo con tu vida. Pero si tú estás luchando con tus propios pecados, con tu propia desobediencia, con tu propia altanería u orgullo, ¿qué vas a poder enseñar a otros? Entonces tenemos que convertirnos en discípulos. Tú viniste a la iglesia y a lo mejor dijiste, Señor, voy a la iglesia hoy día y quiero que tú me hables, Señor. Porque necesito, no puedo llevar este tipo de vida que estoy llevando. Necesito que tú me hables, Señor. Ya el Señor te habló. A través de su palabra te habló. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Discípulos llenos del Espíritu Santo. Discípulos llenos de la palabra de vida. Discípulos enseñados, discípulos obedientes, discípulos que se dejen enseñar, corregir, formar. Hace años le dije por el pastor Germán, ¿por qué él creció? ¿Sabe por qué? Porque fue obediente
y se apegó a mí. ¿Y qué le hice yo? No le hice nada. Pero lo empecé a llamar a terreno. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Qué pasa acá? No, así, a la oración. Vamos con la lectura de la palabra. Vamos. ¿Usted quiere ir? Vamos. Pero hay que ordenar esto, hay que ordenar esto otro, hay que ordenar acá, hay que ordenar allá. Porque la palabra nos enseña. Y en poco tiempo, usted sabe, Dios lo honró por ser obediente. Y si yo a alguien reconozco como discípulo, es al pastor. Y no es que sea exclusivo. Y usted no se ponga envidioso, porque él estuvo dispuesto a pasar el proceso. Y por eso ahora él puede enseñar y formar. Porque él se dejó moldear por la mano de Dios. No me vio a mí, un hombre lleno de defectos, vio al Señor. Discípulo. Y yo donde quiera que voy, yo lo reconozco como discípulo. Y en el distrito saben que es mi discípulo. Y hasta el momento, si yo me muero, él se queda a cargo de la iglesia. Porque es mi discípulo. Porque yo no sé cuánto voy a vivir. Pero hasta el momento, si Dios levanta a otros, bueno, a lo mejor alguno más joven, que viva 50 años más, va a ser el pastor de esta congregación. Dios sabe quién va a ser. Pero tiene que ser discípulo. Porque si no es discípulo, no puede tomar una tan grande responsabilidad. Y uno se tiene que autorregular. ¿Usted cree que a mí en 30 años alguien me ha estado diciendo, oye, levántate flojo a orar? Oye, levántate a leer la palabra de Dios. Aquí la profeta de repente me predica con buenos mensajes, pero los tomo de parte del Señor, ¿ya? Y me da bien bueno. Pero nadie me anda diciendo así y cargoseándome. No, tengo que esforzarme y automotivarme. Y de repente no me ve prepararme y me dice, ¿y te preparaste para el mensaje el domingo? No, si ya el Señor me dio el mensaje, le digo yo. Ya tengo el mensaje, ando meditando desde el lunes. Los viernes este templo está abierto para orar. Oración de poder. Usted quiere recibir de Dios, tiene que venir a orar. Hay una invitación no solamente el sábado, sino que el viernes a orar, a conversar con Dios, estar aquí en la alabanza, a conversar con Dios y decirle su verdad a Dios. Porque no crea que usted que cuando yo me vengo al altar o cuando estoy solo, usted cree que yo voy a estar diciéndole, oh Señor, que soy tan buen pastor, Señor, que... No, le estoy diciendo, Señor, mira mis pecados, mira con lo que no puedo avanzar. Señor, ayúdame. Ayúdame porque hay áreas que necesitan ser transformadas y cambiadas en mí. Te necesito, Señor, y te necesito más que todos los hermanos de la congregación, porque soy el pastor. Y le clamo desesperadamente a Dios que me ayude. Y si yo lo hago, ¿por qué no lo va a hacer usted? Si soy su pastor. Usted y yo necesitamos acercarnos a Dios. Hoy día se me acercaron dos hermanas y a las dos les dije que no. Me comentaron algo personal y yo les dije no. Es fácil recibir un sí, pero difícil recibir un no. Consejo como pastor. La persona si quiere lo acepta. Pero yo le dije que no. ¿Se da cuenta, no?
¿Usted está dispuesto a ser enseñado a recibir un no? Alguien dijo, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos. Discípulos. Dios eterno, aquí está tu palabra delante de nosotros. Esta palabra que tiene que producir transformación en nosotros. Sabemos que no es por mérito humano ni por capacidad humana, sino que solamente es por tu misericordia, por la gracia repartida. Como Pablo dijo, gracias a Dios soy lo que soy, por la misericordia de Él. Pero aquí estamos todos juntos queriendo agradarte. Estamos todos reunidos para darte una adoración a ti, Señor, porque nos conviene estar cerca de ti. Te pedimos que nos ayudes y nos transformes a cada uno de nosotros en discípulos tuyos, que podamos seguirte, que podamos aprender de ti. Tú hiciste un llamado una vez a los discípulos y le dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Algo que parece tan sencillo. ¿Cuántas veces he orado delante de ti y te he pedido, aún a través de este mismo versículo, la mansedumbre, esa paz que el mundo no la puede dar? Solo tú la puedes dar al corazón atribulado, al corazón rebelde, al corazón que está en problemas. Solamente tú puedes dar esa paz y puedes dar esa mansedumbre, esa fuerza controlada para no hacer locuras, esa fuerza dirigida porque está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de ti? Necesitamos enyuntarnos al buey viejo para que cuando nos queramos soltar y vamos enyugados, no podamos soltarnos y nos pueda enseñar y direccionar por el camino correcto. Aquí está el modelo de tu iglesia. Una iglesia que se mueve bajo tu dirección. Una iglesia que se mueve bajo la enseñanza de tu palabra. Una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, compartiendo la palabra a todas las personas, llevando el Evangelio, sirviendo a todos. Es una transformación completa, en donde tiene que haber negación, donde tiene que haber un discípulo que tome la cruz y camine con la cruz en el hombro. Porque muchas veces queremos ser discípulos sin cruz. Ayúdanos a ser discípulos con cruz. Ayúdanos a imitar el modelo que está en tu palabra. Y ayúdanos a ser una iglesia o una congregación, Señor, una congregación que pueda ser usada bajo tus propósitos, que podamos dar fruto, que podamos impactar nuestra ciudad de Talca, Señor, pero por nuestra conducta, por el testimonio, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en donde las personas cuando vengan vean tu amor, vean tu gracia fluyendo a través de los diversos dones y gracias repartidas en la iglesia. Porque la gente será impactada, Señor, por el amor, por la gracia, por la compasión, por la misericordia, por un corazón amigable, por un corazón compasivo. Porque como iglesia hemos recibido esa enseñanza de ti, Señor. Aleluya, sea bendecido tu nombre, Señor. Bendice
a mis hermanos, bendice cada vida, cada familia, Señor. Trae el equilibrio sobre nuestras vidas. Bendícenos, transfórmanos, modélanos a tu imagen. Ayúdanos a dejar aquel lastre de pecado que nos asedia. Señor, aquellas cosas que no nos benefician, aquellas cosas que son un impedimento, Señor, para el obrar tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.